Buenos días, como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a los que hacen posible este programa y a la población que aún hoy domingo nos sigue en la televisión. Bueno, hoy con satisfacción, siempre lo digo así, tenemos el cuarto día sin ningún fallecido. Eso demuestra no que el riesgo no exista, pero sí que se hace un esfuerzo, porque aún teniendo casos críticos, casos graves, se logre salvar la vida de los pacientes que están con el COVID-19 en nuestro país. En el día de hoy, o hasta anoche a las 12 de la noche, en nuestros hospitales habían 1.048 pacientes ingresados, en vigilancia 22, sospechosos 730 y confirmados 296. En la atención primaria de salud, por nuestro personal médico y de enfermería, se vigilan 3.242 personas. En el día de ayer, nuestros laboratorios procesaron 2.083 muestras en el pesquisaje de COVID-19. Me pedían que lo desglosara por laboratorio. En el IPK, una cantidad importante, 1.196. En los laboratorios de biología molecular del Centro Provincial de Villa Clara, 406, otra cantidad importante. En el Centro Provincial de La Habana, 282. En el Laboratorio de Santiago de Cuba, 199. Son los laboratorios que procesaron el mayor número de muestras ayer en nuestro país. Como resultado de esos estudios, resultaron positivas 10 muestras, o sea, se confirmaron 10 casos. Esto da un 0,5% de positividad en las 2.083 muestras que se analizaron ayer. Podemos decir que también es el porciento más bajo que hemos tenido de reactividad, de positividad a las muestras procesadas en el día. De esta forma se acumulan 81.917 muestras analizadas y como resultado de este estudio pues se han diagnosticado 1.872 casos confirmados con la COVID-19. Estos 10 nuevos casos confirmados del día de ayer, 8 son contactos ya de casos que se habían confirmado anteriormente, y de esta forma el 89,7% de los casos diagnosticados en nuestro país pues han sido contactos de otros casos positivos. Como ven, es el principal grupo de riesgo de esta enfermedad. Esos son 1.641 personas. En 2 no se precisó la fuente de infección, se trabaja y creo que ya nuestro pueblo sabe por qué es importante encontrarla, y de esta forma se acumulan 59, que es el 3,2% de los casos confirmados en nuestro país. Con fuente de infección en el extranjero, cifra que se mantiene fija, ya que no es un grupo de riesgo que en estos momentos no tiene mucho valor, pero que se busca 131 casos, que es el 7,1%. De los 10 casos que se diagnosticaron ayer, estamos a la par, 5 femeninos, 5 masculinos, y en el acumulado, sí, el sexo masculino con el 51,1%, o sea, 957, es el que tiene una mayor cantidad de casos confirmados. Sexo femenino con 915, el 48,9%. El 60% de los casos positivos fueron asintomáticos, cifra importante, y grupo de riesgo que no está identificado porque es asintomático, pero que sale precisamente de los contactos de personas que han tenido algún riesgo epidemiológico,
y ya en la epidemia de nuestro país, el 49,7% de los casos que se han confirmado, en el momento del diagnóstico estaban totalmente asintomáticos. De los 10 casos confirmados ayer, 5 en el grupo de 20 a 39 años y 4 en el grupo de 60 y más años. Eso hace el mayor por ciento de todos los casos que hemos tenido. La provincia con mayor representatividad pues es la provincia de Matanzas, que confirma 7 de los 10 casos del día de ayer. En la provincia de Matanzas se confirman los casos, los 7 casos, 3 en el municipio Cabeceras, en el municipio de Matanzas, y 4 en el municipio de Cárdenas. En La Habana, los 3 casos confirmados son 1 de 10 de octubre, 1 de Arroyo Naranjo y 1 del Cerro. Es la distribución de los casos confirmados en el día de ayer. No obstante, este comportamiento se sigue manteniendo la mayor tasa de casos acumulados, a pesar de que hace varios días que no confirman casos. Todo está por el número elevado que tuvo hace unos días, hace una semana, el municipio especial Isla de la Juventud, con una tasa de incidencia por 100.000 habitantes de 50,4. Le sigue La Habana con 41,9, Villa Clara con 27,1, Matanzas con 24, Ciego de Ávila 21,3, Santi Espíritu 14,6, Mayabeque 12,5, Holguín 8, perdónenme, 9, Pinar de Río 8,7, Artemisa 6,4, Camagüey 6,3, Cienfuegos 5,9 y ya Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma por debajo de esta tasa de incidencia, por debajo de 5 la tasa de incidencia. Nosotros podemos decir que de esta forma los 1.872 pacientes que se han diagnosticado en Cuba se mantienen ingresados 296 ingresados confirmados. O sea, de los 1.872, 296 todavía permanecen ingresados. De ellos, el mayor por ciento, el 96,6%, o sea, 286 de estos 296, tienen una evolución clínica estable. Lamentablemente se acumulan 79 fallecidos, lo cual da una letalidad de 4,2%. Y la letalidad del mundo, que también la comentamos en nuestro análisis, pues en la región de las Américas es una letalidad de 6,03%, la nuestra de 4,2%. De los 35 países, 12 tienen la tasa de letalidad por encima de la de las Américas, o sea, por encima de 6,03, y Cuba, como ha ocurrido en los últimos días, mantiene el lugar número 14 de acuerdo a la letalidad en la región de las Américas. Siempre comentamos las tasas, la letalidad elevada que tiene México con 10,59, Canadá con 7,46, Brasil con 6,79, Estados Unidos con 6,07, Ecuador con 8,24. Estos las letalidades más altas en la parte del Caribe, pues también hay un grupo de países que tienen una letalidad elevada. Esto, viendo las noticias del día de hoy, se resalta mucho el papel o la situación epidemiológica compleja que tiene Brasil, el gigante americano.
con el número de casos, el número de fallecidos y tal vez alguna de las estrategias, de las decisiones que se han tomado en el manejo de la pandemia, pues quizás incidan en este comportamiento, pero de todas formas es importante la afectación que está teniendo esta enfermedad. Siempre hablamos de los 2 evacuados. Ayer me preguntaban, bueno, ¿y qué saben de los evacuados? Recuerdo que uno era norteamericano, uno era canadiense. Eso fue prácticamente al principio de la pandemia y tendríamos que averiguar. Realmente no hemos tenido noticias, sabemos, o sea, no hemos tenido noticias de que se hayan complicado, que hayan tenido ningún problema, porque además cuando se evacuaron de nuestro país tenían un comportamiento estable, que fue lo que permitió que pudieran ser evacuados en ese momento. Se dieron 35 altas en el día, 25 más que los que ingresaron, componente positivo, más altas que casos ingresados, y de esta forma se acumulan 1.495 personas de los 1.872 pacientes que se han confirmado en Cuba que han sido dados de alta. Eso representa el 79,8%. O sea, están recuperados esas personas. Lamentamos que hay 3 críticos hoy, uno más que el día de ayer, y 7 graves, 2 más que el día de ayer. Los 3 críticos, 2 son de aquí de La Habana, uno en el Hospital Salvador Allende y uno en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto, y uno en Villa Clara, en el Hospital Militar Manuel Fajardo. Son los 3 críticos que tenemos en el día de hoy. De los 7 graves, 4 son de La Habana, 3 del Hospital Salvador Allende, 1 que está en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto, 2 están en la provincia de Matanzas, en el Hospital Mario Muñoz Monroy, y 1 en la provincia de Holguín, en el Hospital Fermín Valdés Domínguez. Se incorporó un crítico en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto y 2 graves, como habíamos dicho anteriormente, en el Hospital Mario Muñoz de Matanzas. El día de ayer tuvo algún movimiento desde el punto de vista migratorio. Entraron 162 viajeros, cubanos residentes en el exterior, extranjeros tripulantes y 3 residentes en Cuba, diplomáticos, en vuelos procedentes de España, Italia y Portugal, porque realmente extranjeros, turistas o que vengan a otras cosas, pues como todos lo sabemos, desde el día 24 de marzo no se efectúan en nuestro país. En Cuba hoy, una cifra similar de emigrados, 5.845, de extranjeros, 4.164, para un total de 10.009 visitantes. Y la cifra de extranjeros en casas de arrendamiento, 935, el mayor número en Santiago, Plaza Centro Habana en La Habana, como se ha venido comportando. Esto no tiene movimiento prácticamente. El mundo, como digo siempre, convulso, se mantiene los 585 países con casos confirmados de COVID. Solo en el día de ayer se diagnosticaron 98.156 casos de COVID-19. Eso ya da una cifra de 4.503.836 casos confirmados en el mundo, ya 4,5 millones. Y lo que también es más relevante son las 5.180 personas que fallecieron en el día de ayer en el mundo, lo cual hace que se acumulen un total de 307.295 fallecidos. Reitero, estos son datos estadísticos reportados hasta el día de ayer. Ya en la mañana de hoy también revisábamos los sitios oficiales, no los no oficiales,
y como es natural ya las cifras son superiores porque continuamente se están produciendo confirmaciones y fallecidos. La letalidad en el mundo de 6,82 y en la región de las Américas ya aporta el 44,35% del total de los casos que se reportan en el mundo, al notificar ayer 54.055 casos más para un total de 1.997.510 casos confirmados, prácticamente 2 millones de casos confirmados. Y desde el punto de vista de los fallecidos, 3.337 en el día de ayer, 120.406 fallecidos acumulados, y eso da una letalidad, como habíamos dicho anteriormente, de 6,03%. Ahí nosotros revisamos unas declaraciones del representante de la Organización Mundial de la Salud en Europa que llamaba con mucha atención la situación compleja que existe en este continente y que de acuerdo al comportamiento de otras enfermedades, que hay que decir que también están presentes, las otras enfermedades van avanzando. Ya en el mundo hace unos años se viene asistiendo a un incremento del sarampión, una enfermedad que tiene vacuna inmunoprevenible, que en nuestro país está eliminada y que ocasiona muertos, y se teme que en Europa, que también había tenido muchos casos de sarampión, se unan con el COVID, oleadas, le llamarían una tercera oleada de COVID, junto con sarampión, junto con influenza, que da un cuadro gripal, que no es precisamente el coronavirus, lo cual haría mucho más compleja la situación en el mundo. Y nosotros, bueno, pues preparándonos desde el punto de vista de que no nos afecten estas situaciones esta situación epidemiológica compleja del mundo. Bueno, hasta aquí nuestra información, escuchamos las interrogantes que puedan existir. Comenzamos entonces, doctor, la ronda de preguntas. La primera la formula Radio Taíno y dice: ¿qué impacto puede tener un paciente infectado con la COVID-19 el contagio con otras enfermedades como el dengue, zika, chikungunya? ¿Puede aumentar las complicaciones médicas la combinación de varios virus en un paciente? Bueno, indiscutiblemente no es lo mismo tener un virus que tener varios virus simultáneamente, lo cual puede ser. Eso pues traería un grupo de complicaciones, las propias de la COVID, que ya yo creo que son suficientes como para agregarles otras, las propias del dengue, siempre lo recalcamos porque en Cuba hemos tenido dengue, tenemos algunos casos de dengue, y el dengue tiene un grupo de complicaciones que si no se acude tempranamente al médico, pues en ocasiones puede tener un desenlace fatal. Por eso siempre que hablamos de esta enfermedad lo hablamos con mucho énfasis desde el punto de vista de acudir al médico ante los primeros síntomas, porque reitero, es una enfermedad que tiene complicaciones. El Zika, recordamos cuando lo tuvimos en Cuba, ya hace más de 2 años que no tenemos epidemia, casos aislados, que era una que transitaba un poco con menos complicaciones, aunque tenía 2 complicaciones muy importantes. Uno, que en algunos casos se producía un cuadro neurológico que es el síndrome de Guillain-Barré, que muchas veces es fatal, o sea, le cuesta la vida a la persona, y las embarazadas que padecen Zika tienen el riesgo de tener malformaciones congénitas, microcefalia del niño y demás. Por eso digo, lo que tenemos es que prevenir, porque la combinación de cualquier enfermedad viral una con otra, pues une las complicaciones que tiene la persona que las padece. Doctor, de las interrogantes que diariamente nos envían los usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales, tenemos las 2 siguientes. La primera:
Al principio se dijo que entre enero y febrero hubo más de 14.000 muertes en Cuba por motivos diversos. Doctor Durán, ¿cuántos fallecidos han habido en Cuba durante marzo y abril de otras causas que no sea COVID-19? Mira, como dice la misma pregunta, nosotros explicamos aquella vez que en Cuba generalmente, en Cuba las 10 primeras causas de muerte son por enfermedades no transmisibles. Corazón en primer lugar, tumores malignos en segundo, enfermedades cerebrovasculares en tercero y influenza y neumonía, que es la única infecciosa que está entre las 10 primeras causas de muerte en Cuba, igual que en países desarrollados, en cuarto lugar en nuestro caso. Eso provoca un número de fallecimientos que es importante. Y dando unos datos preliminares, como nos esclarecía anoche la doctora Sonia Bess, nuestra directora nacional de estadística del Ministerio de Salud Pública, dando datos preliminares. ¿Por qué? Porque el fallecido tiene un proceso de análisis del certificado médico, de las causas que lo ocasionó, se hacen necropsias en muchas oportunidades para poder confirmar la causa de la muerte, y eso lleva un proceso de depuración, de análisis que a veces demora. No es lo mismo como notificar, no, tuvo una diarrea o tuvo un cuadro respiratorio, pues es más sencillo porque es el cuadro, a notificar una causa de muerte. No obstante, aún así, con datos preliminares, sobre todo en marzo y abril, nosotros podemos decir que entre estos 4 meses, o sea, en el cuatrimestre, han ocurrido 38.030 defunciones en Cuba. Cifra sumamente importante que tal vez nuestra población considere que es muy elevado, es correcto, y que además es un comportamiento similar al que hemos tenido el año anterior, aunque en algunos casos pues tiene un incremento en los meses. Ahí enfermedades del corazón se sigue manteniendo en primer lugar, tumores malignos en segundo lugar, o sea, cáncer, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares en el tercer lugar, accidentes, que es otra causa de muerte importante, sería la quinta en orden de importancia, en orden numérico, en tasa, en un quinto lugar, y en cuarto lugar se mantiene la influenza y neumonía como en años anteriores. Pero podemos decir que este año el comportamiento con respecto al año anterior no ha tenido un incremento significativo. Hay 160 casos más hasta ahora, reitero, con información preliminar, que el año anterior. Por lo tanto, no podemos hablar de que la COVID esté influyendo en este indicador. Y ya que me hacen la pregunta, pues yo tengo que aprovechar, porque estas son enfermedades que, como ven por las cifras y siempre decimos, nos matan a los cubanos, nos matan a muchas personas en el mundo. Este es el comportamiento de muchos países del mundo, sobre todo los países desarrollados, y que no tienen vacunas hasta el momento. Independientemente de que en Cuba y en otros países, pero bueno, en Cuba el cáncer tiene algunas vacunas que permiten una evolución favorable de las mismas. ¿Y con qué tienen que ver? Con hábitos y costumbres, que en el ser humano es lo que cuesta más trabajo. Y entre esos hábitos y costumbres pues está el alcoholismo, está el tabaquismo, están los malos hábitos higiénicos dietéticos, y de eso hemos hablado aquí relacionado con el COVID. Está la falta de ejercicio físico
que hoy pudieran decir, bueno, pero si es que no puedo estar en la calle o en los gimnasios haciendo ejercicio, pero bueno, aquí todos los días vemos a Rebeca, vemos muchos programas en los cuales te acompañan a hacer ejercicio en la casa, te explican, vemos a los deportistas famosos nuestros haciendo sus ejercicios en el patio de su casa. Por lo tanto, esa no es la causa, porque cuando se puede hacer, muchas veces no hay ese hábito. La sal y el azúcar, no pierdo la oportunidad para no hablar de las grasas, que en eso sí la población aprovechar que ahora estamos en la casa, que tenemos más tiempo para reflexionar, no es precisamente para tomar más bebida, pero sí para reflexionar, y solamente modificando hábitos y costumbres y conductas podremos ir disminuyendo todas estas causas de muerte de nuestro país. Me disculpan, pero tengo que aprovechar, ¿no?, para que también nuestra población participe de la autorresponsabilidad. Otro usuario comenta: el decano de la Facultad de Matemáticas y todos los que hablan sobre las famosas curvas nunca han dicho cuáles son las variables que se tienen en cuenta para hacerlas. ¿El doctor Durán podría mencionarlas? Oye, yo las menciono y el profesor Raúl, el decano de la facultad, nos dio toda la información, nos los ha explicado personalmente, realmente excelente, y yo lo he entendido. O sea, ellos van ploteando en la curva los casos activos, van hacen la relación entre casos de alta, casos que se confirman, lo que va quedando. Él me envió y yo se los leo, ¿no? O sea, él me explica que las variables son los casos infectados, esos son los casos confirmados, digo, las variables para hacer el análisis, los casos que se han recuperado, los que están de alta y los que están fallecidos. Eso es lo que nosotros, o sea, se le llama los casos activos, ¿no? Esos son los casos que se confirman, menos los fallecidos, menos los que se recuperan, que como digo yo son los que están todavía ingresados con la enfermedad, así como el número máximo estimado de las personas que enfermaron. A partir de esos datos se hace un sistema de ecuaciones diferenciales ajustando los parámetros y se obtiene la curva que predice el comportamiento de los confirmados y los activos. Estos son los elementos que se tienen para el análisis. Hay dos tipos de gráficas: la de activo, que todo el mundo, nuestra población ya sabe lo que estoy hablando, y la de casos acumulados. Esa es la información que puedo dar, y es técnica, es muy técnica, que hay que analizarla, pero sí lo que podemos decir, para no entrar en estos tecnicismos, es el valor que está teniendo las acciones que se han realizado en nuestro país, las que se mantienen, las que se arrecian, dirán, pero tenemos una situación más o menos favorable. No. Y creo que nuestro general de ejército, nuestro presidente, nuestro primer ministro, nuestros viceprimeros ministros no descansan y diariamente insisten en que todo lo contrario. Los consejos de defensa provinciales vemos cómo discuten y a veces toman medidas específicas en los territorios para todavía apretar un poco más y que se evite la introducción o la multiplicación de la enfermedad. Y de hecho, un día analizaremos los eventos que se han producido en Cuba y veremos como muchos ya han ido cerrando. De los que hay, yo creo que más del 50%, y es con las medidas de restricción que se toman en esos lugares para su control. Por eso, nada de positivo en disminuir lo que estamos haciendo. Así terminamos, doctor, la ronda de preguntas. Si usted tuviese alguna última aclaración. Oye, creo que es suficiente ya para agotar a la población un domingo por la mañana. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que posibilitan esta conferencia, y al pueblo que
a las personas que nos acompañen todos los días a las 9 de la mañana. Muchas gracias y nos vemos mañana. El agradecimiento también para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas, para los usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia.